Números capítulo 2 y daremos lectura a los primeros 2 versículos de ese capítulo. Números capítulo 2 versículos 1 al 2 que dice así. El Señor habló con Moisés y a Aarón y les dijo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las familias de sus antepasados. Acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos hoy día ser exhortados por ella. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por ella, Señor. Te pedimos que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, a tu enseñanza. Y también, Señor, que podamos mirar a Cristo en este libro que estamos iniciando esta serie, Señor. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos. Te pido, Señor, que mis hermanos no escuchen mis palabras, sino solo las palabras que son tuyas, Señor, que salen de mi boca. Úsame, Señor, y que no escuchen este sermón, Señor, sino que escuchen el Espíritu Santo que habla a sus corazones por medio de su palabra. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Esta serie la hemos comenzado la semana anterior y solamente decir algunas cosas que me parece tal vez muy relevante para entender el libro de Números, que este libro es un libro, primero, que abarca 38 años de la historia de Israel en el desierto. El relato comienza en el segundo año de haber salido de Egipto y se extiende hasta 38 años después. Esto vale decir, este libro tiene un relato histórico bastante interesante, porque nos muestra cómo el pueblo fue caminando en el desierto y vemos eventos aquí como la peña, como el agua de la peña, vemos vemos también la serpiente que se levanta en el desierto cuando son mordidos por las serpientes, etc. Por eso el libro de Números es tan interesante. Sin embargo, yo creo que ustedes cuando leyeron el libro de Números, los que están leyendo la Biblia, y fueron en el capítulo 1, se dieron cuenta que era copiar y pegar, ¿cierto? Solamente un ejemplo. De los hijos de Simeón fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según la familia de sus antepasados. Los contados en la tribu de Simeón fueron 59.300. Y luego cambia el nombre y el número, ¿o no? Yo estoy seguro que algunos dijeron, a ver, Gad, ya. ¿Y cuánto? 45.600. Judá, aquí está. 74.600. Y después, ¿por qué? Porque acostumbramos a qué cosa? A que la repetición en la Biblia no nos parece muy atractiva en realidad, ¿cierto? De hecho, estoy seguro que nos saltamos en Crónicas. ¿Cuántos? Digan la verdad. Los que pasaron por Crónicas. ¿Cuántos se saltaron las genealogías? Ya, algunos levantan la mano con pudor y me parece bien. Algunos la levantan con descaro. Algo así como, ¿y qué? Son súper importantes los nombres, ¿saben por qué? Porque los libros en la Biblia tienen un propósito determinado. Y estos elementos nos sirven para descubrir el propósito que tenían los autores al escribir estos textos. Si nosotros descubrimos el propósito que tenían para los primeros receptores, vamos a poder encontrar lo que nos dice a nosotros. Por eso es tan importante
leer el libro tal y como está escrito y tratar de hacer ese ejercicio de manera rigurosa. Así que yo los exhorto a que cuando sigan leyendo y aparezcan números, censos, aparezcan sobre todo genealogías, léanlas, aunque sean trabalenguas los nombres, ¿cierto? Se está riendo la Fran. ¿Por qué te reís tanto, Fran? Siempre me la salto, dice. Después ni siquiera nos suenan los nombres, por lo menos uno dice, oye, este nombre raro que leí, yo alguna vez lo leí, no me lo aprendí nada, pero sé que lo leí. Entonces, este sermón lleva por nombre Cristo en el centro del campamento, que también es el nombre de nuestra serie. El propósito de este sermón o de esta sección es que nosotros seamos llamados a vivir centrados en Cristo Jesús, en orden, en obediencia, así como el pueblo iba camino a la tierra prometida. Ellos no sabían exactamente cuánto iban a demorar. Ustedes saben que el viaje, me corrigen si es que alguien puede googlearlo, pero el viaje caminando en esa época de Egipto hacia la tierra prometida no duraba más de 40 días. Y ellos demoraron 4 años en llegar, perdón, 40 años en llegar. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo tan torpes? Eso también tiene un sentido. Es Dios quien los guía por el desierto. Y es Dios quien los hace dar vueltas en el desierto. Para enseñarlo y para que su carácter sea forjado en el desierto. El desierto es súper importante en la Escritura. De hecho, ¿dónde va Jesús antes de iniciar su ministerio? Al desierto. ¿Dónde huye en Apocalipsis 12 el Hijo para salvarse? ¿Dónde? En el desierto. La imagen del desierto es muy importante porque nos muestra que en ese lugar tenemos dependencia absoluta de Dios. Y hoy día no estamos en otro lugar sino en el desierto. Este peregrinaje que nosotros tenemos, estamos en el desierto, estamos siendo dependientes de Dios. Las angustias que vivimos, la desesperanza, la decepción y la frustración, son momentos que se pueden vivir solamente en ese contexto de un desierto. Pero a pesar de eso, las circunstancias no determinan ni quiénes somos, ni quién está con nosotros, sino que las circunstancias nos muestran realmente y nos da el lugar que realmente tenemos delante de Dios. Muchas veces, si no fuera por las circunstancias que vivimos, no nos daríamos cuenta cuán grande ha sido el Señor en nuestra vida. Entonces, el desierto en este caso podía haberse transformado en un caos para el pueblo. Pero en número 2 vemos que la comunidad acampa y Dios le ordena acampar y marchar bajo un diseño preciso que Él ha diseñado. Un comentarista destaca que aquí no hay desorden, sino que hay dirección. Dios está en el centro y organiza a su pueblo para el avance. La imagen que tenemos hoy día, la imagen que vemos allí, es exactamente la imagen que tenemos hoy día de la iglesia. La iglesia es eso. Estamos en un campamento en el desierto y el centro de este campamento es el Señor. No podemos tener otro centro. Fíjense que ellos se organizaron alrededor del tabernáculo de reunión, donde esto no lo representaba ni lo simbolizaba, sino que estaba de manera real, presente, espiritualmente, Dios en medio del pueblo en ese lugar. No era una cuestión meramente simbólica. Dios estaba realmente allí con ellos, estaba realmente allí acompañándolos, estaba realmente allí guiándolos con una columna de nube
y una columna de fuego en el día y con una columna de fuego durante la noche. Entonces, podemos ver que en el capítulo 1, por lo menos, hay una descripción parca, como tosca, de la organización de este pueblo. O más bien dicho, de cuántos eran los que estaban contándose. Pero podemos ver que en esto, o en esta organización, podemos ver orden, felicidad y adoración a Dios. ¿Por qué les digo? Porque el capítulo 1 y 2 del libro de Números es a Números y al pueblo lo que es el capítulo 1 de Génesis, lo que es a la humanidad completa. Podemos ver que había desorden y caos en el Génesis 1, ¿cierto? Al principio. Pero luego vemos a Dios ordenando y poniendo las cosas en su lugar. Es así como el Señor actúa. El libro de Números, entonces, debe leerse como un libro de adoración a Yahvé. Hay un elemento de orgullo, de alegría, de expectativas, en elementos aparentemente rutinarios en este capítulo, específicamente en el capítulo 2. Entonces aquí estaba el lugar del campamento, el lugar que en el campamento tenía cada tribu, en las proximidades de la presencia de Dios. Y este campamento salió de la propia instrucción del Señor, porque así es como nos dice, que le habló a Moisés y a Aarón, y diles que acampen cada uno junto a su bandera, y cada uno con sus familias. Y están allí las 12 tribus. Seguramente a alguien ya le surgió esta duda y se la voy a aclarar al tiro. Nosotros leemos las tribus en Génesis, que no son los mismos nombres de las tribus acá, ¿cierto? La razón es simple. Las tribus de Génesis, las tribus de Génesis, de los hijos de Jacob, incluyen a Leví. Pero en la organización del pueblo y en la organización militar del capítulo 2 no incluye a Leví. Porque Leví es la tribu sacerdotal que no participa de la guerra, ¿ok? Ni tampoco tiene herencia en la tierra. Entonces, como el propio Jacob adopta como hijos suyos a los hijos de José, podemos ver que cuando habla de las tribus de José, nombra a Efraín y a Manasés. Entonces retiramos a José o José se multiplica por 2, digámoslo así, y retiramos a Leví de la lista, y ahí nos quedan 12 tribus que están acá representadas en el tabernáculo, ¿ya? Entonces, el capítulo entonces debe leerse con la expectativa de que la conquista será tan ordenada y decidida como el lugar que el Señor les ha dado para acampar en el desierto. Entonces el Señor lo que hace es preparar a su pueblo, darle instrucciones para lo que va a venir más adelante. Y la organización o la estructura de este capítulo es muy clara, aunque no es simétrica. La primera parte es donde da la instrucción general en el 1 y 2. Luego, del 3 al versículo 31, les da el lugar, digamos, de dónde deben estar, cómo se organiza, o el desarrollo, más bien dicho, de la instrucción inicial o el mandamiento inicial que está dando el Señor. Y luego, desde el 32 en adelante, nos muestra cómo el pueblo va a realizar lo que le está mandando el Señor. Por eso digo, la segunda parte, la división es muy asimétrica, o la estructura del capítulo es muy asimétrica, pero es muy común en este tipo de literatura, ¿ya? Entonces, acabamos de leer al principio el mandamiento resumido, que es el 1 y el 2. Dios está en el centro de ese campamento.
Dios está a punto de llevar una gran maravilla con su pueblo, ¿ok? Pero solo va a ocurrir cuando ellos tengan una correcta relación entre ellos y Dios y entre ellos mismos. De hecho, podemos ver que el peregrinaje se alarga producto de la relación que ellos están teniendo con Dios y de su propia desobediencia y de la relación que no pueden sostener entre ellos. Era demasiado importante que ellos pudieran tener la relación correcta con Dios y entre ellos mismos, y también su propia identidad como pueblo e incluso como individuos, para poder entrar a una tierra tan hostil como era la tierra prometida, que estaba ocupada por pueblos paganos. Entonces, la relación de la gente alrededor de este santuario, porque podemos ver que si miramos el texto, solamente para ejemplificar, al oriente acampará la bandera del campamento de Judá, en el orden de sus ejércitos, cuyo jefe es Nazón, hijo de Aminadab. El cuerpo de su ejército es de 74.600 soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, cuyo jefe es Natanael, hijo de Suar. El cuerpo del ejército es de 54.400 soldados contados. La tribu de Zabulón, y así, en los cuatro costados de la carpa del tabernáculo de reunión están organizados de una manera bastante singular que vamos a ver al final de este sermón. Entonces, el organizar a la gente alrededor del santuario era esencial para ellos, como lo que ellos significaban como pueblo, por lo que ellos eran como pueblo. Porque aparte de ese orden, ellos hubiesen seguido una especie de caos desorganizado tratando de tomar la tierra prometida. Y nosotros sabemos que el hebreo parece en este tiempo, no sé si ahora, era bastante caótico y desobediente. Los hebreos habrían seguido siendo un grupo desorganizado y caótico, casi una turba grande, desorganizada, rebelde y destinada ¿a qué? Al desastre. Porque todo lo que no tiene orden está destinado a aquello. ¿No es así? Cualquier cosa, si uno no organiza bien, va destinado al fracaso, ya sea su tiempo, su economía, lo que sea. Si no hay un orden predeterminado y decisiones de orden, uno va directo al fracaso. Y es lo que podría haber pasado con ellos. Entonces, el orden del capítulo es una promesa del cumplimiento de la obra de Dios en medio de ello, aunque parezca sin importancia. Es como, bueno, ¿para qué nos vamos a formar? ¿Se acuerdan cuando nos formaban? Bueno, yo todavía sigo, o sea, todavía no entiendo muy bien, incluso cuando fui profe, de formar a los niños, pero los profes más actuales, o sea, los profes que están ejerciendo hoy día, a lo mejor dirán, ese orden parece que traía orden al corazón y a la vida de los estudiantes. Hay hartos profes acá. Y esto lo estoy razonando recién ahora. Claro, porque cuando los cabros entran a la sala sin ordenarse, sin calmarse, se calman adentro, si es que se calman. Pero pienso que cuando nos formaban, uno tenía que calmarse en la fila, ¿o no? Mi colegio era bastante particular, si me acuerdo, distancia, al lado, arriba, abajo. Era horrible. Nosotros hasta nos hacían mover los pies. Bueno, yo estudié durante la dictadura, entonces era distinto. Y no sé qué preferirán los profes ahora, en todo caso. Y teníamos el pelo corto y todo. Pero parece que ese orden inicial redundaba en algún tipo de orden en la sala de clases. Y hoy día no sé cómo lo hacen. No se forman, ¿cierto? No cantan el himno. ¿Se forman? Ah, ya, algunos se forman. Bien por ustedes. Los que no,
¿Y los que no se forman creen que formados tendrían mejores resultados en la sala? O sea, por lo menos un par de retadas afuera, ¿cierto? Bueno, para nosotros era terrible porque nosotros no solo nos formaban, después nos hacían entrar de a uno, o sea, de cada curso, y teníamos que usar pantuflas en los zapatos. Y nuestros pisos brillaban. De verdad que algunos se sorprendieron. Pantuflas. Eran unas cositas que las mamás, algunas mamás, tejían. Otros nos poníamos calcetines o cuando no teníamos que salir a buscar a los basureros porque siempre había algo allí. Por si no, no podíamos entrar. Y tenías que andar toda la clase con pantuflas. Bueno, parece que la naturaleza humana sigue siendo exactamente la misma. Los hebreos necesitaban ver este orden y a Dios en el centro como una especie de formación que les manifestaba metafóricamente que Dios era un Dios ordenado. Entonces, fíjense que el orden que tienen las palabras hebreas en el versículo 2 no es el mismo que tiene en el español. Un especialista dice lo siguiente: una traducción más literal, siguiendo el orden estudiado del original hebreo, sigue así: cada uno por su estandarte, por las banderas de las casas de sus padres. Los israelitas acamparán. Ahí termina la primera oración. En un círculo a cierta distancia de la tienda de reunión, acamparán. Hay una palabra aquí que no se nota en el español, pero sí enfatiza no solo la relación de cada persona con cada tribu, que debe tener entre sí con el santuario central, sino que también nadie debía acercarse al santuario con demasiada indiferencia. Por eso que habla de la palabra acampar. La morada de las tribus estaba en un círculo alrededor del santuario, pero a cierta distancia de él. Aquí tenemos un tema recurrente en la Torá. Quiero que pongan mucha atención a esto. Cuando digo Torá me refiero a la ley, a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo pensé que alguien me iba a seguir. La santidad de Dios no puede ser olvidada por su pueblo. Eso es lo que dice la Torá completa, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Nadie podía olvidar. Pero ¿saben qué? ¿Por qué les dice? Acampen a cierta distancia. Porque el Señor decía: no olviden quién soy yo y que soy un Dios santo. Pero ¿saben qué? Mi gracia los protege. Esto quiere decir que nunca en la Biblia nosotros vemos a un Dios airado o con ganas de castigar a su pueblo. Porque si Dios hubiese querido castigar a su pueblo, lo castiga y lo destruye cuando fue a buscar las tablas de la ley en el Éxodo, baja y ellos ya se habían descarriado, porque Moisés no estaba. Y Aarón, bueno, traigan todo lo que, más encima trajeron todo lo que se habían llevado, el botín de Egipto. Y cuando Moisés le dice: ¿qué pasó, hermano? Porque era su hermano, no es que era flaite, evangélico o masón. Era su hermano. Y le dijo: no sé, mira, la gente se desesperó, tú no llegabas y echamos esta cuestión a fundir y esto salió un becerro. Y esto salió, pero así dice la Biblia, y esto salió. El pueblo, el Señor lo iba, de hecho, mataron a varios de allí, el Señor, a espada. Pero ¿saben qué? Este tema recurrente es que no se puede olvidar la santidad de Dios, pero por su gracia Dios los protege. Porque su deseo no era destruir a los incautos, sino protegerlos de su propia locura y demostrar la maravilla de su persona en medio de su campamento. Y esto lo vemos cada día. ¿Saben por qué, hermanos? Porque fíjense que el Señor les da los 10 mandamientos. Y varias veces dice que
que debían morir las personas que violaban la ley, ¿o no? Pero ¿por qué Dios simplemente no dejó hasta allí los 10 mandamientos? Y cumplió la amenaza y la consecuencia de que debían morir, estarían extinguidos. Pero el Señor allí, en este tiempo que a nosotros nos parece de ley o de legalismo, que no es así, porque también hay gracia en la ley, les dio un sistema para corregir el error, para suplir la necesidad, aunque fuera temporalmente. Y estaba con eso anunciando a Cristo, quien iba a ser el sacrificio único, suficiente y final para solucionar el grave problema que tenía la humanidad, que era el pecado que los separaba de Dios. Entonces, no era un centro político lo que tenían aquí. No era la moneda la que estaba en el centro del campamento. Era el propio tabernáculo. Era la presencia misma de Dios. Y fíjense que cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento y decimos, ¿qué significa entonces el tabernáculo? ¿Por qué habla tanto de esta presencia, de que está en medio del pueblo? Cuando leemos nosotros el Nuevo Testamento, la palabra tabernáculo aparece muchas veces. Incluso la palabra tabernaculizar aparece literalmente en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice así: y la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó. Si algunos están con Reina Valera, dice, ¿qué dice? Reina Valera 60, y habitó entre nosotros, hizo carpa entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor vino e hizo tabernáculo en medio nuestro. Fíjense qué maravilla de cumplimiento. Cuando nosotros miramos en números, simplemente en números, vemos organización militar, organización civil, y este trayecto de 38 años allí. Pero si miramos bien el Nuevo Testamento, ¿cómo nos anuncia a Cristo? Podemos ver que esa organización de ese campamento no tenía otro significado sino anunciar la centralidad de Jesucristo, del Hijo de Dios, en medio de su pueblo. Él vino e hizo tabernáculo en medio de nosotros. Y esta era una orden que le dieron a los hebreos. ¿Y saben qué? Esa orden no está caducada. La orden de que acampemos alrededor del tabernáculo, de la tienda de reunión, sigue siendo exactamente la misma. Porque lo que la Biblia nos dice es que pongamos siempre a Cristo en el centro de nuestra vida. Cuando miramos esta primera parte, estos primeros 2 versículos, nos damos cuenta de que el Señor nos dice exactamente quién es, que es un Dios santo. Pero también nos dice exactamente quiénes somos, porque tenemos que acampar a cierta distancia. Y esa distancia no es porque el Señor nos quiera mantener lejos, sino que es una distancia que nos protege, para que ellos no se acercaran incautamente al tabernáculo e hicieran algún mal. Fíjense que el Señor tiene tanta misericordia que a pesar de nuestra locura, como decía recién, a pesar de nuestra indiferencia incluso, a pesar de nuestro descuido respecto a quién es Dios, el Señor sigue manteniendo esa distancia para que no seamos consumidos. ¿Y saben lo que hizo el Señor? No solo mantuvo esa distancia, sino que el Señor mismo envió a su propio Hijo para que esa distancia que nos separaba ya no fuera más. Y quien fuera nuestro escudo
fuera el propio Señor Jesucristo. De Él dependemos, en Él vivimos, en Él nos movemos. ¿Nuestra vida como iglesia gira en torno al Señor? ¿O está girando en torno a personas, a programas o a nuestras propias preferencias? Nosotros no podemos poner la confianza en las personas. De usted no puede depender estar en esta congregación por el pastor, por los presbíteros o por las relaciones que tenga. Está bien que usted respete a sus autoridades y está muy bien que usted haga relaciones dentro de la iglesia. Eso está bien y usted debe hacerlo. Pero lo más importante es que usted permanece en un lugar por Cristo Jesús, no por otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque las personas caen y las relaciones se deterioran. Y si usted depende de eso, es garantizado que usted también se va a deteriorar, también va a caer y no va a perseverar. Si Cristo está en el centro, tenemos la roca más segura sobre la cual podemos construir este campamento, obedeciendo al Señor, porque ahí ninguna tribu estaba en el centro. Solamente el tabernáculo de Dios, que era la presencia de Dios. Y hoy día, ¿quién es la presencia misma de Dios? Jesucristo, el Verbo que se hizo carne. Y dice, y tabernaculizó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, ¿está realmente Cristo en el centro de su vida completa? En segundo lugar, cada tribu tiene su lugar, su estandarte y también su llamado. La simetría organizacional que podemos ver en el capítulo 2 de Números, vemos al campamento de Israel que se estructura en 4 triadas de tribus ubicadas alrededor del campamento. O sea, 3 por 4, 12. Entonces, en cada uno de los costados del tabernáculo estaban organizadas las tribus. El tabernáculo en el centro mismo. En una especie de forma de cruz. No tiene ningún significado esto en todo caso. Con el santuario en el centro. Cada grupo está orientado entonces hacia los puntos cardinales. Esta organización, como ya dije, revela la belleza del orden divino y se compara con la creación misma que podemos ver en Génesis capítulo 1, donde todo fue creado con orden, belleza, propósito y maravilla. Para nosotros esto no tiene ningún significado, pero quiero proponerles algo. Quiero que se imaginen algo en orden. Para mí, lo que más me llama y lo que nunca logro hacer, y el orden que más me gusta, es el orden de una mesa. Conozco personas que les gusta principalmente el orden de su cama. Una cama bien hecha, con colores determinados, con un número determinado de cojines, tamaños, texturas. La cama y el dormitorio. ¿Alguien se quiere confesar? ¿Quiere confesar su TOC? El mío es la mesa. Para algunos es su cama. ¿Para usted qué es? ¿Con qué orden disfruta? La despensa. El orden de la despensa, que todo esté organizado con fecha de vencimiento. Es que obvio, po. Entonces no eres tan TOC. Es verdad, es verdad. Ya, entonces que estén todo organizado en la despensa. Bien, ¿alguien más quiere confesar su TOC? Las herramientas. ¿Estáis seguros, José? Las herramientas. ¿Por qué tienen que estar ordenadas las herramientas? Porque por una cuestión de acceso, ¿no? Pero también hay belleza en eso, ¿no? Pero claro que hay belleza.
En el orden hay belleza. Los que conocen mi closet, mis corbatas. ¿Quién vio Pasante de Moda? De Robert De Niro. Robert De Niro en su dormitorio tiene una máquina de corbatas. Cuando la vi, me la compré. Y la encontré en AliExpress. Y la tengo. Ya. Entonces están colgadas, yo aprieto un botón y las corbatas giran. Y digo, esta. Ya. Entonces, no lo tengo. No, sí lo tengo. En eso logro un orden, porque hay que colgar corbatas nomás en una cosa que da así, da vuelta. Pero la cama, la mesa, las herramientas, la despensa, etcétera. Los zapatos. O sea, todos podemos ver belleza en cierta clase de orden. ¿No es así? Pero nos parece sin importancia la belleza que puede manifestar un campamento de carpas organizado y ordenado. Pero aquí no lo dio el orden la mente de la Janice de cómo ella quiere que su despensa esté organizada. O las personas que les gusta la cama de una manera. No, viene de su propia mente, de su propio diseño. Sin embargo, aquí tenemos un orden que viene del diseño propio de Dios, de cómo se debe organizar, de cómo se debe manifestar el orden que Dios ha dado en un campamento determinado como este. Entonces la organización, como dije, revela belleza. Y la creación misma tiene belleza. Entonces, desde el punto de vista de Cristo mismo, apunta al centro de la vida redimida por Cristo Jesús. Así como el tabernáculo estaba en el centro, Cristo también debe estar en el centro de la vida del pueblo de Dios. Fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 1 de su carta a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 18, que dice así: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener preeminencia en todo. El Señor Jesús le da coherencia al cuerpo de Cristo. Y es así como nosotros debemos vivir. Cristo es la cabeza de la iglesia. Las tribus no solo tenían una simetría organizacional, sino también estaban numeradas y ordenadas y con funciones y con liderazgo. Cada tribu se numera con exactitud, repitiendo los números totales del capítulo 1. La disposición era por triadas y la interacción que ellos tenían subrayan el carácter estable y serio que había tenido el censo, más allá de lo administrativo. Entonces estaban organizadas de una manera particular. Un escritor señala que esta forma literaria es una ofrenda gozosa de alabanza y un símbolo profético del pueblo incontable de Dios. Esto prefigura también lo que la propia iglesia es. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo la iglesia, que está centrada en Jesús, se sirve mutuamente y sirve al mundo. Podemos ver en el capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios cómo el Señor dice que la iglesia y cada miembro de la iglesia tiene dones. Y esos dones, algunos ciertamente sí han cesado, como los revelacionales, como los dones que tienen que ver con una nueva revelación de Dios. La profecía, como era allí, está cesada, porque la profecía básicamente es expresar la voluntad de Dios al pueblo, no es anuncios futuros. Y hoy día el don profético está en la iglesia, que anuncia la voluntad de Dios al mundo, pero también está en los presbíteros docentes. O sea, hoy día usted está viendo manifestado el don de profecía en la medida que yo
le muestro cuál es la voluntad de Dios revelada en la Escritura para su vida. Pero eso no me hace... Y ojo, entonces eso no me hace distinto en la iglesia. No me da una especie de distinción de los demás, sino que me da el lugar que tengo en la iglesia para servir al resto. Entonces el don a usted no lo diferencia. El don que Dios ha puesto en su vida, cualquier don espiritual, lo que hace es darle una ubicación en el cuerpo para que usted funcione y sirva a Dios, a sus hermanos y al mundo con el don que el Señor le ha dado. Y el capítulo 12 de Corintios no es el único donde hay dones, porque hay otros dones que son más fomes, como el de administrar. ¿Y qué es esa cuestión? Gente que tiene dones para la administración, y así dice, no estoy hablando de ministrar, pum, 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 no, de administrar. Y este siempre yo lo destaco, porque es el hermano pobre de los dones espirituales. ¿Saben cuál es? El que nadie quiere, incluso aquellos que lo tienen. ¿Saben cuál es ese don? El de dar. El don de dar. Hay un don de servicio, sí, pero saben que el don de dar es difícil administrarlo, porque por naturaleza nosotros no queremos dar. Y eso, como insisto, no nos debe diferenciar del resto, sino que nos da un lugar en el cuerpo de Cristo. Pero las personas, miren, todos nos decepcionamos con la administración de nuestros dones, ¿o no? Por ejemplo, yo enseño y creo que tengo el don de enseñar, pero voy a poner la responsabilidad en mí. Pero hay ocasiones en que yo no logro explicarme bien para que todos aprendan. Y eso eventualmente podría frustrarme. Me frustra. No me frustra. Ustedes deberían frustrarse. Y cuando alguien tiene el don de servir y sirve y sirve y sirve y ve que otros no sirven, ¿qué le pasa? También se frustra. ¿Sabe por qué razón? Porque cree que ese don que tiene o ese lugar que le ha dado Dios dentro del campamento lo diferencia. No es parte de un todo. Es como que hay que rendirle pleitesía. Y ojo, ¿saben por qué el de dar es tan frustrante? Porque habitualmente uno nunca recibe nada a cambio cuando da. Y uno dice, no es que yo hago todo, mire, no es que yo hago todo para el Señor y no espero nada a cambio. Ustedes saben que esa cuestión es mentira, ¿cierto? Porque nadie es tan santo como para no esperar nada a cambio. Porque la reciprocidad es algo superhumano. Y nosotros sí esperamos algo a cambio. Sobre todo cuando tenemos el don de dar. Pero y el Señor nos dice, hágalo con liberalidad, con mano abierta. Y por eso que el Señor nos motiva que tenemos que poner los intereses de otros en Filipenses capítulo 2 y no los propios primero. Porque si no nos vamos a frustrar. Entonces, si tenemos el don de dar, tenemos que hacerlo, seguir practicándolo. Aunque vez tras vez nos frustremos y veamos que la gente, por ejemplo, no es agradecida. Este es un desafío tremendo en la administración de los dones. ¿Por qué razón? Porque yo podría decir también, la iglesia no aprende, no va a preparar más sermones. Voy a predicar lo mismo, total, si le doy una cosa, capaz que aprendan eso nomás. Y punto. ¿Cómo? ChatGPT. Y ni ChatGPT. Improvisar. Entonces, la orientación de le da una prominencia a la tribu de Judá.
El grupo del este, liderado por Judá, marcha primero. Un comentarista destaca que Judá recibe el honor por sobre Rubén, que es el primogénito, en concordancia de lo que pasó en Génesis 49, que él pecó y no fue el primero. Además, ese lugar era de donde el sol nacía, que era el símbolo de esperanza en el pueblo de Israel. Judá entonces era la cabeza del grupo del este. ¿Por qué? Porque es la tribu del Mesías. De allí venía la tribu. Quien era rey, sacerdote y profeta no venía de la tribu de los sacerdotes, que era Leví, pero sí venía de esta tribu real, que es la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Entonces esto le otorga un diseño al campamento con un fuerte mensaje mesiánico. El avance del pueblo comienza con Judá, el portador de la promesa. Y esto proclama a Cristo, como lo vemos allá al final de la Biblia, como lo declara el Apocalipsis. Dicho sea de paso, comenzamos el estudio el jueves pasado. Para los que quieran inscribirse, todavía está la posibilidad de estar allí. En el capítulo 5, donde ya ha empezado la segunda sección del Apocalipsis en el capítulo 4, y el Señor invita a Juan a subir al cielo y le da una visión del cielo. Y él sube, lo lleva, y está en una especie de mar de cristal con piedras preciosas, y ve a los 24 ancianos, etc. Luego dice que había alguien en el trono que tenía un libro en su mano derecha, y el librito estaba sellado con 7 sellos. Y más adelante, él lloraba mucho, dice, porque nadie fue digno de abrir el librito, ni leerlo, ni de mirarlo, ni de abrir los sellos. Y allí uno de los ancianos le dice, de los 24 ancianos que estaban en esta visión, en el 5:5 les dice: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el sello, y puede abrirlo y quitarle sus sellos. Pero fíjense que en el capítulo 4 lo que nos muestra es a Jesús entrando en el cielo como un cordero que había sufrido por nosotros. Pero luego uno de los 24 ancianos, representantes de la iglesia en el cielo, le dice: aquí está el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Esa es la promesa que hay respecto. Fíjense cómo se adelanta la revelación bíblica. ¿Saben por qué? Porque los autores o el autor de la Biblia no es un autor meramente humano como los que fueron inspirados, sino que hay una mente maravillosa detrás que nos va mostrando el plan poco a poco de la historia de la redención. Y podemos ver a Judá que va encabezando el campamento. ¿Por qué? Porque Cristo es el que va adelante. Él es nuestro estandarte. Bajo su propia bandera nosotros estamos. Entonces, esta comunidad peregrina, adoradora y centrada en Cristo, eso es lo que somos. Números entonces no es un manual administrativo de cómo se organizó el pueblo, sino que es un libro de adoración. Los patrones numéricos y estructurales enseñan lo siguiente: 3 cosas. Que Dios desea un pueblo ordenado y obediente. Que el orden no es simple disciplina, sino que el orden revela su gracia y su gloria. Y que Cristo es el verdadero centro, guía y heredero del pueblo redimido. ¿Conozco mi rol en el cuerpo de Cristo? ¿Sé cuál es mi lugar en el campamento? Ellos no vivían solos. No era: este es mi reducto, este es mi ministerio, este es mi don, aquí me muevo yo y nadie me toque. No es así. Porque la verdad es que no nos hace nada especial. ¿Saben por qué? Porque un hígado solo está destinado a podrirse. Sobre todo el hígado de algunos de aquí. Un corazón solo está destinado a que inmediatamente que se desconecta del cuerpo, ¿qué pasa? Deja de latir
y comienza su putrefacción. Entonces, solos no podemos hacer nada. La interdependencia que tiene el cuerpo de Cristo es básica. Entonces, les pregunto de nuevo, ¿conozco cuál es mi rol en el cuerpo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo? Cuando nosotros miramos la iglesia y vemos las cosas que están mal en ella, ¿saben por qué es? Porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque el que no trabaja, da trabajo. La gente que trabaja no tiene tiempo para ver errores en la iglesia. Aquellos que sirven a sus hermanos y que también están comprometidos con la evangelización de los suyos, con sus amigos, con sus vecinos, etc. Por eso yo los animo a que se ocupe, a que descubra su don y trabájelo. Acérquese al pastor, que en este caso soy yo, acérquese a mí, pero no sé por qué hablo en tercera persona, como Martín Vargas. Acérquese a mí, acérquese a los presbíteros, intente descubrir sus dones y póngalos a trabajar. Si no, va a ser como ese hígado suelto, o ese órgano enfermo, que en definitiva, por no reconocer que está dentro de un cuerpo, empieza a rechazar a todos los otros miembros. ¿Eso saben cómo se llama? Enfermedad autoinmune, que se desconocen los órganos entre sí, o el propio cuerpo. La verdad es que no sé cómo es, pero algo así es. Y eso nos pasa. Y terminamos enfermando a la iglesia. Y en último lugar, el pueblo está preparado para avanzar en orden. En los últimos versículos de Números 2, específicamente en los versículos 32 al 34, que dice así: estos son los ejércitos de los hijos de Israel, contados por campamentos en el orden de sus ejércitos, según las familias de sus antepasados. Todos ellos eran 603.550. Solo los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Acamparon en el orden de sus banderas y marcharon cada uno en el orden de sus familias, según las familias de sus antepasados. Entonces, aquí contrasta con la locura absoluta posterior que tiene Israel, incluso durante el propio peregrinar, y también a lo largo de su historia, porque Israel no se comporta de esta manera como el Señor le pidió. Vemos a Israel no ordenado con Dios en el centro, sino que cuando vemos la historia de Israel, así como la veíamos en la serie de Familia, vemos a un Israel ensimismado, a reyes que buscaban su propio placer, que no obedecían a Dios. Sin embargo, el Señor sigue permanentemente llamando al orden y al diseño que Él le ha dado. El texto habla bien del liderazgo administrativo de Moisés. Pero ¿qué pasa? También en este peregrinar, Moisés muestra también quién es y trae una consecuencia para su propia vida de no entrar a la tierra prometida. El texto apunta a la misericordia del Señor y a la bendición de su pacto sobre el pueblo. Puede haber belleza en lo que el Señor hace en nuestra vida, en el orden que nos pide vivir. Todo este orden no era estancamiento, no era órdenes vanas para que el pueblo no avanzara, sino que muy por el contrario, era una preparación para el movimiento. El tabernáculo en el centro marcha con ellos. Dios no solo habita en medio del pueblo aquí, sino que también lo guía. Entonces Dios no está aquí en medio nuestro de una manera estática, como para que seamos una iglesia bien organizada y bien bonita, sino que también nos guía a cumplir la gran comisión.
Porque eso es el propósito de la iglesia. Hacer discípulos, servir a otros, extender el reino de Dios. El Señor es el capitán de nuestra salvación. Esta comunidad que va en marcha a la tierra prometida. Fíjense cómo el escritor a los hebreos les habla sobre este asunto allá en Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, que dice así. Hablando de todos los testigos, de todos los que dieron testimonio del Señor, de la fe de Abraham, de Sara, etc. Luego dice, en el 13, del 13 al 16, por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tendrían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Los que vivieron por fe se dieron cuenta de que el final del camino no era la tierra prometida, sino que se dieron cuenta que Dios tenía una patria mucho mejor para ellos. Y esto es lo que nos dice el escritor a los hebreos, que Abraham incluso vio esa tierra, pero supo que no era la tierra que el Señor le iba a dar. Es por eso que es un sinsentido entender que el nuevo Estado de Israel es el pueblo de Dios. Cuando el pueblo está preparado para avanzar, algunos se dieron cuenta de que no era simplemente avanzar a esa tierra prometida, sino que el Señor tenía un lugar mucho mejor para ellos. Y ciertamente esto apunta a cómo el Señor nos ha prometido no lo que tenemos acá, ni siquiera la gloria que podemos ver en la evangelización y en el crecimiento de la iglesia. Lo que nosotros estamos llamados a ver y experimentar en el futuro es ser parte de esa gran multitud cuando el Señor venga, que le adora. Y también nos ha prometido no solo un poco de tierra, sino que el Señor nos ha hecho herederos del reino completo, del cosmos completo, porque Cristo es heredero de todo. Y eso es lo que anhelamos hoy día. Es por eso que nosotros cuando anhelamos cosas materiales, o por ejemplo, yo no digo que está mal querer y hacer planes por cosas materiales, comprarse una casa, un terreno, lo que quiera, pero no podemos poner allí toda nuestra esperanza y toda nuestra fe, o creer que cuando obtengamos tal o cual cosa vamos a ser felices, porque no va a ser así. Si no, mire un poquito para atrás, cuando usted decía, cuando pase esto, ahí sí que yo voy a estar contento, y no está contento. ¿Por qué? Porque ponemos la esperanza en cosas que realmente no nos traen satisfacción. Henry Ford, creo que le preguntaron a él, ¿cuánto dinero necesita una persona para ser feliz? Y él respondió, solo un poco más. Entonces, la iglesia, hoy día nosotros vamos caminando en el desierto hacia la tierra prometida. ¿Estamos obedeciendo entonces la dirección de Cristo o simplemente nos hemos estancado en esta organización que el Señor nos dio porque era bien encachado? Estaban bien organizados, protegidos y listo. ¿Y por qué no nos quedamos acá? Siempre cuando las cosas están bien decimos, ¿por qué no nos quedamos acá nomás? En el monte de la transfiguración, ¿qué dijeron los discípulos que estaban allí? Pedro, hagamos unas tienditas y quedémonos aquí. ¿Para qué nos vamos a mover? El Señor nos está llamando a eso. Número 2, no es solo una lista logística, sino que es una lección teológica de cómo Dios habita en medio nuestro y nos llama a la acción. En Cristo encontramos nuestro verdadero centro, nuestra verdadera identidad, quienes somos en Cristo Jesús, quienes somos con los otros y quienes somos para los demás. Como iglesia entonces, estamos llamados a vivir en este campamento, ordenado, diverso pero unido, y marchando,
bajo el único liderazgo que vale la pena seguir, que es el de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, nos muestres, Señor, no solo a poner a Cristo en el centro de nuestra vida, sino también en la vida de nuestra iglesia, de todo cuanto hacemos, Señor. Yo te pido que tú muevas nuestro corazón a sacar todo aquello que está ocupando el centro de nuestro corazón para devolverle el centro del corazón a quien realmente se lo merece, que es tu Hijo Cristo Jesús, quien fue crucificado y fue muerto para nuestra salvación. Te agradecemos, Señor, por eso. Te damos gracias, Señor, porque tú das estas instrucciones al pueblo para no castigarlos, Señor, para que no se acerquen demasiado a la presencia santa tuya, pero tampoco para que se alejen. Te damos gracias, Señor, porque ese equilibrio de cercanía, Señor, y de salvación lo hemos encontrado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Oramos en su nombre y en sus méritos. Amén.